coronavirus ya logró una propagación mundial. Ha adquirido el estatus de pandemia. Cerca pueden también Desde que subimos afectarse. Y se sabe que hay grupos susceptibles, las personas muy mayores, los niños pequeños o quienes tengan enfermedades que bajan las defensas. Y aunque la pueden, cuarentena ha digamos, afectado ser también a afectados. otras ciudades principales como Shanghái o Pekín, es Wuhan el gran foco del COVID-19, donde las medidas han alcanzado niveles de ciencia. ¿Qué es una pandemia? Que la enfermedad ya habita todo el planeta, alcanzó hasta el último rincón. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic. A OMS acaba de declarar pandemia. The coronavirus dominating the news. El nuevo coronavirus ha sido declarado como una pandemia. And the number of infections across the continent is also rising fast. È pandemia, lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Salute. Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Vamos a estar platicando acerca, de las pandemias que han sido las más letales en la historia de la humanidad. Y es que, hay que mencionarlo que actualmente vivimos una llamada coronavirus, la cual continúa creciendo en todo el mundo. Tal es la gravedad que, la Organización Mundial de la Salud la declaró hace unos días como pandemia, y el director general de la entidad también señaló el número de casos que hay hasta el momento, más de 118,000 en 114 países del mundo. Así que quédate conmigo en esta nueva edición de podcast. Yo soy Luna de los Santos, bienvenidos. Número 10. En el lugar número 10 encontramos a la gripe A, o mejor conocida como H1N1. Más de 575,000 muertes. Esta pandemia fue causada por una variante de la influenza virus A, y la última surgió hace tan solo 11 años, en el 2009, y aunque habían pasado otras pandemias de gripe A en épocas pasadas, el origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético proveniente de una cepa variada, dos cepas porcinas y una humana que sufrió una mutación y dio un salto entre especies de los cerdos a los humanos para después permitir el contacto de persona a persona. En junio de ese año, la Organización Mundial de la Salud clasificó la enfermedad como nivel de alerta 6, pandemia en curso, lo que implicaba que habían aparecido brotes comunitarios, y tan solo en un año, la pandemia cobró la vida de 575,000 víctimas. Número 9. En el lugar número 9 encontramos la gripe de Hong Kong. 1 millón de muertes. Se cree que la gripe de Hong Kong se originó en China y fue causada muy probablemente por una variación de la gripa AH3N2 que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo. Fue la tercera pandemia de gripe del siglo XX y ocurrió en 1968, cuando se llevó por delante a casi 1 millón de personas. El gran número de muertes se dio en personas mayores de 65 años, y el virus H3N2 sigue circulando a nivel mundial como un virus de la influenza A estacional. Número 8. Número 8. El cólera. 3 millones de muertes, y es que cada año se producen entre 21,000 y 143,000 muertes por cólera. Esta enfermedad es una pandemia actual causada por la bacteria Vibrio cholerae, que ha provocado un total de muertes significativa en el mundo. Tiene su origen en los deltas pantanosos y densamente poblados de los ríos indios Ganges y Brahmaputra, desde donde se extendió a Asia y África rápidamente hace 2 siglos. Algunos de los síntomas es que provoca fiebre y dolor abdominal, aparte de matar por deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua por la diarrea. Sin embargo, hasta un 80% de los casos pueden tratarse eficazmente con sales de rehidratación oral. Para evitarlo, se suele tener cuidado con los principales focos de infección, que son el agua y los alimentos. Por eso, las zonas con más riesgo de cólera suelen ser los suburbios pobres, con escaso acceso a agua potable y sin saneamiento adecuado. Número 7. En el lugar número 7 está el tifus. Se transmite por vectores como los insectos y otros artrópodos y provoca sobre todo fiebres altas. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y otros alimentos. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Una anécdota relacionada con la enfermedad se debió al ingenio de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El médico polaco
Stanislaus descubrió que al inyectar a personas vacunas de tifus cargadas con bacterias muertas, se obtenían positivos en los test a los que sometían a los nazis. De esta manera, 8,000 personas pudieron ayudar a fingir la existencia de una epidemia de tifus, evitando así que los nazis entraran en la zona donde vivían. Número 6. En el lugar número 6 está la tercera pandemia. Alrededor de 12 millones de personas murieron por esta pandemia. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan, en China. Esto fue en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó apenas una decena de muertos, a la que llegó a más de 12,000 millones de personas. Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Número 5. En el lugar número 5 está el virus de la inmunodeficiencia humana, o mejor conocido como VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una de las más presentadas de la historia moderna. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí lo que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matar. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente sigue siendo un peligro. Número 4. En el lugar número 4, la peste negra. La peste negra o bubónica fue protagonista de la Edad Media y la pandemia de peste más letal de la historia de la humanidad, provocando la muerte de 75 millones de personas. Esta enfermedad, que provoca enormes ampollas, no está causada por un virus, sino por una bacteria, Yersinia pestis, todavía activa en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Los médicos de la época recurrían a técnicas primitivas y remedios caseros para tratar la enfermedad, lo que era muy peligroso y poco higiénico, como la punción de forúnculos y los baños en vinagre. La bacteria es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque las grandes culpables de su expansión fueron las ratas, que plagaban las ciudades medievales, y no fue un castigo divino como se llegó a creer en la época. Número 3. El número 3 es para la gripe española. Se calcula que la gripe española acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo en tan solo 2 años. Entre 1918 y 1920 mató entre el 3% y el 6% de la población mundial. No es que España tuviese la culpa de su extensión para que acabase adquiriendo ese nombre, sino que fue el primer país que informó de lo que estaba ocurriendo, ya que durante la Primera Guerra Mundial se impidió la libertad de prensa, por lo que los que la informaron, o a través de los medios de comunicación que se quería dar a conocer, era controlada por diferentes organismos censores. España, al ser un país neutral, no participó en la guerra y decidió dar a conocer esta noticia. La gripe española, que alcanzó una tasa de mortalidad de entre el 10 y el 20% de los infectados, se extendió rápidamente debido a los continuos movimientos de tropas aliadas en Europa, así como el débil sistema inmunológico de los soldados que combatían exhaustos en el frente. Número 2. El lugar número 2 es para el sarampión, una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Al igual que la rubiola o la varicela, el virus se mantiene en un estado de incubación de 21 días, aunque los primeros síntomas se presentan alrededor de los 10 días después de haberse infectado. A lo largo de la historia ha provocado la muerte de 200 millones de personas y suele ser por la inflamación pulmonar o de las meninges. Los avances en la ciencia lograron la creación de la vacuna triple vírica, que se pone a los niños ya que no tiene una cura específica, sino que solo se puede prevenir el contagio. Además, tras haberla pasado y vacunándose 2 veces, algunas personas se vuelven inmunes a la enfermedad.
Y bueno, pues antes de conocer quién ocupa la primera posición, déjame contarte que también hubieron pandemias que, a pesar de ser consideradas letales, no ocasionaron un número de muertes tan grande como las que hemos platicado. Una de ellas fue la gripe rusa, una pandemia que duró 14 meses y que presentó algunos casos después de años posteriores. Durante todo este tiempo, esta gripe de mortalidad relativamente baja causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo y se cree que fue causada por el virus influenza virus A subtipo H2N2. Otro tipo de pandemia que no hemos platicado es la peste de Antonina. Esta pandemia se llevó entre los años 165 y 180. El Imperio Romano se vio durante este tiempo afectado por la peste antonina, conocida también como la plaga de Galano. Esto también se culpó por llevarse al emperador romano Lucio Vero, quien falleció en el 169 como corregente de Marco Aurelio. Así que ahí lo tienes, estas también fueron consideradas pandemias, aunque se desconocía muchísimo de su origen y sobre todo lo que han causado en la historia. Número 1. El lugar número 1 es para la viruela. Causada por variola virus, es una enfermedad infecciosa que lidera el ranking de pandemias y que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. Más de 300 millones durante un tiempo. La supervivencia era de solo el 30% y los que fallecían lo hacían a causa de las altas fiebres, deshidratación y otras complicaciones. Aparte, ha dejado a millones de personas desfiguradas, ya que provoca la salida de numerosas pústulas que dejan una marca permanente en la piel. Se transmite mediante fluidos corporales y contacto directo, pero se considera erradicada desde 1980 gracias a una intensa campaña de vacunación. Sin embargo, 2 laboratorios, el de los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta y el Centro de Investigaciones en Virología y Biotecnología de la Federación Rusa, mantienen reservas del variola virus. Y bueno, con la llegada del coronavirus a México, las autoridades de salud han dado a conocer algunas de las medidas preventivas, las cuales tú no debes dejar pasar. Recuerda, no saludar de mano, beso o abrazo, lavar tus manos con frecuencia y mantenerte hidratado. Otro de los puntos importantes que se ha destacado muchísimo es evitar tocarse la cara, ya que es una de las formas más comunes en las que puedes contraer alguna enfermedad respiratoria como el coronavirus. Y si tú eres de los que constantemente se encuentran realizando actividades fuera de casa, lo más importante es desinfectar tus manos con gel antibacterial o alcohol. También si estornudas, no olvides hacer el tipo etiqueta. Este ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. El uso de cubrebocas es recomendable solo para quienes ya cuentan con enfermedades respiratorias. Si presentas tos, estornudos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar, no te automediques. Mejor comunícate al número de la Secretaría de Salud 800-0044-800 para tener más información sobre el tema. Y esta semana también algunos representantes de diferentes naciones dieron a conocer en conferencias de prensa la situación en las que se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos, España y Argentina. Also announcing the following emergency executive actions today. To help our students and their families, I've waived interest on all student loans held by federal government agencies, and that will be until further notice. It's a big thing for a lot of students that are left in the middle right now. Many of those schools have been closed. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar. Por ahora, fortaleceremos los controles sanitarios en todos los puntos de ingreso a la Argentina. Seremos muy estrictos en el monitoreo del movimiento de personas en nuestras fronteras. Cada responsable tiene un papel que cumplir. El Estado está presente y va a acompañar a todos, especialmente a nuestros mayores de 65 años.
Y bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro podcast de el día de hoy, donde conocimos, bueno, pues acerca de las pandemias que han afectado a nivel mundial y bueno, pues para que también nos demos una idea de cómo se ha venido sobrellevando esta situación. Yo me despido por el día de hoy. Soy Luna de los Santos y te recuerdo que me puedes seguir a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Me ubicas como Luna de los Santos. También me puedes encontrar en Twitter e Instagram como Luna-2056. Síganla pasando bien. Nos escuchamos en el siguiente podcast.